Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV? Un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones de esta jornada, 28 de octubre, y vamos a empezar de la siguiente manera. De inmediato con las principales noticias, para contarles que la policía boliviana puso en marcha un programa para reducir la violencia dentro de la institución castrense, donde se han registrado varios casos de ataques contra mujeres y feminicidios. Se está tratando todo tipo de violencia y actitudes que puedan tener en la policía en relación a la familia, al interior de la institución o, en su caso, también alguna problemática de género que exista, explicó a la agencia EFE la directora de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la coronel Sara Lema. También se trabajará en la formación policial interna y todas las acciones que puedan hacerse para reducir los índices de conflicto y violencia, indicó Lema. El plan cuenta con el apoyo de la agencia de cooperación alemana GTZ. Y en Santa Cruz se instalarán 2.000 puntos en los que se comercializarán productos básicos de la canasta familiar con precios más baratos. Así lo informó el director nacional del programa Precio Justo, Juan José Taboada, quien aseguró que se pretende contar con 10.000 tiendas populares en todo el país. El objetivo es regular el precio de la canasta familiar. Los productos tendrán un costo de entre 1 a 1.50 bolivianos más barato a comparación de los precios que hay en los diferentes centros de abastecimientos del país. Así lo informó Taboada a El Deber Digital. Las tiendas populares se abrirán en Santa Cruz en un mes y medio aproximadamente. Esto es Bolivia News por Bolivia Web TV. En otros temas, el MAS logra los 2/3 en el legislativo luego de que ganara en la circunscripción 56, donde ayer se repitió el sufragio de 44 mesas en Santa Cruz, lo que automáticamente garantiza su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La información entregada por el vocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Grover López, indica que Eusebia Fernández, candidata del oficialismo, logró ser electa tras el cómputo de las actas de votación, lo cual la convierte en la diputada número 87 del MAS, con lo cual el partido en función de gobierno logra los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su próxima gestión de gobierno. Y la ola de calor llegó hasta Potosí, donde intensas temperaturas se registraron el fin de semana en 6 municipios del departamento, lo cual agravó la sequía en esta región. El sistema de alerta temprana de la Gobernación de Potosí ahora gestiona la dotación de agua en las zonas afectadas. Los municipios más perjudicados por el tema de la sequía son Llica, Tagua, San Pedro de Quemes, San Agustín, parte de San Pablo de Lipes y Colchacá, según indicó Edgar James de Alerta Temprana. El plan piloto para el funcionamiento del nuevo sistema del control de cobro y peaje en Bolivia estará listo en noviembre. El electrónico de telepeaje se podrá hacer sin que los vehículos se detengan y sin dinero en efectivo, que sustituirán a las actuales trancas viales. La estatal administradora de rodaje y peajes Vías Bolivia invirtió $15 millones para las primeras estaciones. 5 de ellas se instalarán en vías de Cochabamba y Santa Cruz. Aún falta una reunión con los transportistas para definir el nuevo costo del peaje y el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, dijo desconocer el proyecto y espera un análisis técnico porque un alza incidirá también de forma significativa en los costos del transporte, afirmó. Momento de revisar el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El yen mantiene su cotización de 0.06 bolivianos y el euro registra una cotización de 8 bolivianos 71 centavos. Reiteramos, 8 bolivianos 71 centavos. Revisamos ahora lo principal de la actualidad deportiva. El piloto de motociclismo Chavo Salvatierra corre una dura prueba en Chile como preparación al Dakar 2015. A pocas semanas de llevarse a cabo una edición más del Rally Dakar 2015 que pasará por Argentina, Chile y Bolivia, el piloto cruceño Juan Carlos Chavo Salvatierra se pondrá a prueba hoy en el Sudamericano de Cross Country de Chile. Salvatierra, que cumplirá su 5ª participación en el Dakar, tendrá un desafío previo a la carrera más peligrosa del planeta que se iniciará en enero en nuestro país.
5 días de carrera tendrá Chavo Salvatierra, que competirá en motos en la cuarta fecha del Rally Cross Country en el norte chileno. Durante estos días, el cruceño tendrá como obstáculos las dunas, caminos desiertos y montañas del desierto de Atacama. Será una prueba muy dura que me permitirá evaluar cómo está mi rendimiento con miras al Dakar, afirmó el piloto, que esta vez no correría con el equipo de Speedline, sino con la KTM. Este detalle, el piloto lo anunciará oficialmente esta tarde en conferencia de prensa. La competencia, que arranca hoy en territorio chileno, tendrá a pilotos reconocidos a nivel mundial, como los españoles y ya conocidos también en el Dakar del año pasado en Bolivia, Marc Coma y Joan Barreda, además del representante local Francisco Chaleco López. Para la siguiente versión, Chavo apunta a seguir escalando en sus participaciones del Dakar, donde en el 2011 logró ubicarse en el puesto 36 en la clasificación general. En el 2012 ocupó la casilla número 31 y en el 2013 el puesto 39 para finalmente ubicarse en el año 2014 en la casilla número 14 de la clasificación general. Y en natación, María José Rivera sacó oro en los Juegos Estudiantiles en Santa Cruz. La reconocida nadadora cruceña María José Rivera fue una de las protagonistas en el inicio de la disciplina de natación en los Juegos Estudiantiles Plurinacionales que se lleva adelante desde el domingo en Santa Cruz de la Sierra. Rivera logró ganar el oro para Santa Cruz en la prueba de 50 metros espalda, mientras que la cochabambina Laura Guardia se quedó con la plata. Otro que ganó en el oro fueron los bayunos Alondra Castillo en 100 metros libre y Rafael Montaño en 50 libre. 11 disciplinas en total se compiten en los quintos Juegos Deportivos Plurinacionales del nivel secundario. El latinoamericano de bicicross tendrá a 7 países participantes y más de 200 atletas en competencia. El 1 y 2 de noviembre se llevará a cabo el Campeonato Latinoamericano y Sudamericano de BMX en el circuito de la Villa Deportiva Abraham Telchi de Santa Cruz, donde llegarán al menos 200 pedalistas de 7 países. Entre los reconocidos están el colombiano Mario Oquendo, quien es medallista de bronce en los Olímpicos de Londres 2012, y la actual campeona mundial juvenil, la ecuatoriana Doménica Azuero. El primer día se disputará el sudamericano y el segundo día será el espacio para el latinoamericano. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo, y así les hemos presentado las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Siempre es un placer. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.